Buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy nos corresponde a la profesora Tania y a mi persona abordar el tema del enfoque constructivista. El constructivismo, la palabra por sí misma, ¿verdad? Nos refiere, nos remite a la construcción, en este caso del conocimiento. Entonces, vemos en la pantalla donde nos remite que es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes en el mundo externo. Esto nos remite a que los individuos como tal tenemos conocimientos previos, conocimientos que hemos adquirido en los primeros espacios de socialización, que nos han enseñado desde pequeños y pequeñas, referentes a temáticas. Nos enfrentamos a una realidad en el cual el entorno nos es influenciado y a partir de ahí empezamos a generar construcción de diversos conocimientos, ya sea por sí misma y con los pares. En este caso, cuando entramos al sistema de educación formal, tenemos interacciones sociales y de esa manera vamos construyendo conocimientos. Entonces, el constructivismo tiene una serie de premisas muy importantes a considerar. Cuando asumimos esta perspectiva teórica, debemos tomar en cuenta que el individuo, estudiante en este caso, es el responsable de su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque partimos de sus necesidades, de sus intereses. Él construye su propio conocimiento y va a relacionar la nueva información que tiene con lo nuevo, con los nuevos conocimientos que se puedan adquirir. Es decir, le da un significado a lo que se aprende. Entonces el docente, en este caso el profesor o profesora, llega a ser un guía, un mediador del contexto del aprendizaje, en este contexto. Y guía al estudiante sin ser autoritario, que es el contrario del conductismo, sino más bien lo insta a experimentar, a conocer, fomenta la curiosidad en las estudiantes. La educación tiene un papel trascendental y vino a ser una ruptura en nuestros sistemas educativos en general, porque nos insta a que el individuo, ¿verdad? En este caso, parta de sus preconcepciones previas, de sus vivencias, para poder empezar a generar conocimientos, nuevos conocimientos. Entonces, eso facilita el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si partimos de que fue significativo eso que caló en la persona a la hora de generar nuevo conocimiento, va a quedarse, digámoslo así, a nivel neuronal, eh, instaurado nuevos saberes que vamos a generar. Entonces, hay una interacción, aquí sí hay una interacción del mediador, del guía, del profesor con esa persona, es decir, es un sujeto activo. El contrario del conductismo, que era un receptor y un ente pasivo. Entonces, esto nos pone a repensar el currículum en general, desde el punto de vista educativo, porque nos pone un desafío. Es decir, acá ya no es el docente el protagonista, sino va a ser el estudiante el que genera nuevas formas inclusive de estilos de aprendizaje. Entra toda esta temática de cómo aprenden las personas, sus particularidades, cómo influencia el contexto, cómo influencia el material o recurso didáctico que utilicemos en lo que es la formación de las personas. Aquí viene un cuadro muy interesante donde viene escrita algunas características de esta perspectiva. Entonces dice que el propósito es que explica cuál es la naturaleza del conocimiento humano, asumiendo que el conocimiento previo genera un conocimiento nuevo, incorporando con sus experiencias pruebas y con las estructuras mentales. En educación es promover procesos de crecimiento del estudiante en la cultura que pertenece a través de la relación
experiencia y conocimiento. ¿Cuál es el contenido que vimos en este enfoque? Entonces vamos a desarrollar habilidades de pensamiento. Entonces ya la parte tradicional de querer imponer nuevas pues, conocimientos se deja de lado, porque acá lo que vamos a es generar destrezas y habilidades y vamos a tocar ciertas estructuras cognitivas en estos procesos dinámicos de aprendizaje, en el cual toma en consideración mucho la creatividad y usualmente se utilizan situaciones problemáticas que les damos a los estudiantes como estudios de caso, eh, hacemos diferentes actividades que generen ese pensar real para que ponga a prueba todo lo previo que él tiene y lo nuevo que vamos a poder generar. Claramente hay una secuencia, en este caso, de un seguimiento más individualizado. Todos somos personas totalmente distintas, tenemos diferentes formas de ver el aprendizaje, no todos somos iguales, y entonces el docente se convierte en ese guía que me va más bien a motivar. Hay un elemento motivacional que este enfoque lo realza de sobremanera. La metodología claramente va a ser un aprendizaje significativo, es decir, le vamos a dar un valor importante porque es una información nueva que se va a relacionar con algo que yo ya aprendí. Entonces, eso es relevante a nivel de estructura del conocimiento de las personas. Y también se utilizan otras, la parte metodológica, técnicas didácticas, que refiere a la construcción más colectiva del aprendizaje, para yo poder asimilar y acomodar el nuevo conocimiento que estoy adquiriendo. En términos evaluativos, el estudiante va a tomar en cuenta, primero el docente va a tomar en cuenta esas particularidades del individuo y va además a generarse una evaluación, perdón, que va acorde a su ritmo de aprendizaje. Entonces hay tipos de evaluación de orden más cualitativo porque enfatiza más esos procesos de aprendizaje y esas competencias que voy a generar. Entonces va a tomar en cuenta esos obstáculos, esas limitaciones, si es de tiempo, si es del tipo de letra, si es que tengo algún tipo de dificultad física o discapacidad, todo esto lo toma en consideración de sobremanera el constructivismo. Hay un rol docente, el rol docente es fundamental y es todo un desafío, porque primero tiene que identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes, identificar los conocimientos previos, por ejemplo, con la lluvia de ideas, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué saben? ¿Qué conocen? Para poder partir a construir conocimiento. Establece estrategias de aprendizaje acordes a la población que tengo, si son de adultos mayores, si son con niños, si es con adolescentes. Técnicas atractivas, estrategias atractivas que logren atender a las personas. Se determina el contenido que se va a estudiar, el conocimiento previo para poder generar actividades que realmente sean significativas en las poblaciones. Claramente el estudiante, hay un proceso constructivo interno, se le llama autoestructurante. ¿Por qué? Porque yo mismo genero esas ideas que tenía preconcebidas o esos conocimientos previos, los mismo internamente los voy modificando o amoldando a lo nuevo que estoy aprendiendo. Entonces, esta cooperación colectiva, digámoslo así, entre los mismos estudiantes genera la socialización, como lo llaman algunos autores como Vygotsky, que es un gran teórico desde esta perspectiva constructivista, que las personas aprendemos cuando interactuamos. El grado de aprendizaje desde la línea constructivista depende del desarrollo cognitivo, mental, emocional y social y las estructuras de conocimiento del estudiante. Vea todas las perspectivas que abarca. La parte emocional es fundamental cuando vamos a dar una sesión educativa, no todos estamos del mismo ánimo siempre, entonces estos factores el constructivismo lo considera importante de tomar en cuenta en las planificaciones que podamos hacer desde el punto de vista educativo. Hay algunas orientaciones básicas para desarrollar
las clases desde esta perspectiva. Los contenidos son modificables, no tiene que ser una estructura rígida, sino que tiene cierta flexibilidad ante lo que vamos a plantear. La realidad, como bien sabemos, es múltiple, hay incertidumbre, no es específica, entonces hay esa flexibilidad de actuación y de pensamiento. Debe ser una norma antes que la imposición o la autoridad. Y siempre el docente o el facilitador debe crear ambientes estimulantes que realmente calen o lleguen a las estructuras cognitivas de la etapa inmediatamente superior y que podamos avanzar en forma compleja. Entonces el constructivismo tiene diferentes vertientes, hay una que es cognitiva, otra que es sociocultural, y otra que es social, y podemos ver muchas otras más. Vamos a estudiar un poco pues algunas de estas. El cognitivo lo veo Jean Piaget, que es suizo, sociocultural o Vygotsky, los vygotskianos, la zona de desarrollo potencial y el social, Berger y Luhmann. Son algunos de los mejores exponentes desde este enfoque. Entonces, ya le vemos, han desarrollado estos teóricos importantes marcos referenciales. Por ejemplo, Vygotsky desarrolla la zona del desarrollo potencial, Jean Piaget desarrolla el constructivismo genético, el aprendizaje significativo lo ve Ausubel, Novak y Rellingwood, y el aprendizaje por descubrimiento, Brunner. El constructivismo genético, este señor Jean Piaget, psicólogo y pedagogo suizo, hizo muchos trabajos con niños muy interesantes de comentar ahorita, desde niños prácticamente recién nacidos, los movimientos oculares, los movimientos faciales, los movimientos de manos, para ir viendo el estudio específico de esa psicogenética que él empezó a trabajar desde estas edades. Claramente ese estudio tuvo un gran impacto a nivel de la psicología infantil, la psicología de la educación y la psicopedagogía. Él trabajó con muchas personas. En Costa Rica actualmente hay una persona que trabajó con él, fue profesora mía, la doctora Zaira Méndez. Ella trabajó con él y explicaba en su momento la importancia de esto y cómo vamos entendiendo de edades de 0 a 12 años todo lo que ocurre a nivel neuronal y todo lo que ocurre a nivel de la educación. Entonces él estudió cómo elementos del ambiente pueden incidir en ese estímulo, la estimulación temprana puede incidir en la formación de los niños, cómo toca estructuras cognitivas. Entonces, acá vemos, por ejemplo, algunos esquemas de esta teoría. El niño tiene esquemas como muy bien definidos, por ejemplo, ahí vemos un triángulo y un hexágono. Entonces, como a la hora ya de mostrarle ya en Lego o en material didáctico, ¿verdad? Él puede interactuar y como él lo imagina, él va a asimilar ¿cómo se llama? El triángulo, y eso va a acomodar en sus estructuras a partir de la interacción formas, digámosle así, cómo construir el conocimiento, que hay diversas formas. Entonces partimos de una base previa, le damos el estímulo, interacciona y viene un conocimiento nuevo. Por ejemplo, cuántas partes, él ve ahí 3, si le damos figuras, diferentes figuras triangulares, va a ver que hay más ejemplos de estas formas. Entonces, es claro, aquí lo más claro es, Piaget plantea de la psicogenética la asimilación y la acomodación del conocimiento. La asimilación, la base, interacciono, hay un estímulo y hay una acomodación a las nuevas estructuras cognitivas. El enfoque cognitivo sociohistórico, vemos a Lev Semyonovich Vygotsky, es el precursor del constructivismo social. Él dice que las personas sí o sí aprenden interactuando. Él cree en los espacios colectivos, en lo social, en el cual se le da a las personas temas de trabajo. Y a partir de ahí se interacciona y se puede construir colectivamente, valga la redundancia, el conocimiento. Entonces él plantea puntos claves de su teoría, la zona de desarrollo próximo,
está el desarrollo real y el desarrollo potencial. Entonces tenemos dos focos. Acá está el desarrollo real, es lo que el niño hace de forma autónoma, digamos de así, por sí mismo. El desarrollo potencial hacia dónde queremos, con una ayuda de un adulto, hacia dónde queremos llevarlo. Entonces, esa distancia que hay entre el desarrollo real y el desarrollo potencial es la zona donde se pueden hacer los estímulos eh, para poder generar conocimiento y llevarlo hacia ese nivel de complejidad que queremos. Entonces él parte desde esta perspectiva teórica muy interesante, se le llama la ZDP, Zona de Desarrollo Próximo, y ese espacio que hay entre el real y el potencial es donde queremos incidir en las personas. Viene también la teoría del aprendizaje verbal significativo de David Ausubel. Él realizó sus estudios, es un estadounidense en Nueva York, que nació en Nueva York, y se preocupó en el cómo, ¿verdad? La parte metodológica, cómo enseñan en su época y principalmente en su cultura. Entonces, él hace unos grandes aportes desde la perspectiva de la psicología de la educación y es un representante de la corriente cognitivista y es creador y difusor de la teoría del aprendizaje significativo en los años 70. Entonces, él, como vemos en pantalla, dice que es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona de manera no arbitraria con la estructura cognitiva de la persona que aprende. Entonces, él comenta en sus libros que una persona para que aprenda tenemos que preguntarle qué sabe del tema. A la hora de hacer esto, de su previo, lo nuevo que vamos a generar le va a ser significativo, porque va a ser una correlación, una conexión a nivel emotivo y cognitivo y va a quedar ahí el aprendizaje. Entonces, dice él que el aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas representadas en cualquier parte o campo del conocimiento. Entonces vemos la figura donde primeramente vamos a conceptualizar algo nuevo, lo adaptamos, lo vamos a vivenciar, lo vamos a reflexionar y de esa manera, cuando uno les pregunta a ustedes o a un grupo, ¿qué entendieron, qué comprendieron sobre X o Y tema? Uno se da cuenta como docente si el aprendizaje que acabamos de trabajar o abordar fue importante o no. Esa parte de comprensión de qué saben, qué conocen, qué les pareció, es una evaluación que finalmente me da a mí aristas como facilitadora de un proceso, ver si hay que reforzarlo o más bien realmente caló en sus estructuras como tal cognitivas. Entonces, él le habló desde esta perspectiva de aprendizaje significativo. Por eso, justamente, cuando uno ya pregunta el aprendizaje dado, sí, cuando emite el criterio tiene significancia. Entonces, esa interacción, como lo vemos acá, organiza el conocimiento en estructuras y reestructuras. Siempre vamos a ver esta interacción, entonces ahí la vemos pues muy, muy claramente. Es como cuando aprendemos un idioma. Cuando aprendemos un idioma, hay en las primeras veces hay unas estructuras básicas y luego tenemos que empezar a generar ciertos procesos para acordarnos y reestructurar lo aprendido y empezar a conectar. Entonces, él habla de una relación o interacción entre ambos constructos como tal. Bueno, entonces hemos dado un recorrido sobre algunos de los grandes autores que han abordado el tema constructivista. Acá tenemos un video que sí los invitamos a todas y a todos a verlo, conociendo a Vygotsky, a Piaget, a Ausubel, a Novak, que pueden accesar en este video YouTube si es necesario que lo veamos para ejemplificar de una manera más amplia los aportes que estos grandes teóricos nos dan en el tema. El constructivismo sigue privando
Es un reto, es un desafío docente. Para ustedes también lo va a ser como facilitadores de procesos de aprendizaje en su rol como profesionales en promoción de la salud, porque requiere de tiempo, requiere de tomar en cuenta las necesidades, los intereses, conocer el contexto de las personas que estamos trabajando, requiere poner a disposición recursos que faciliten, inciten y motiven a las personas a aprender. Eh, Constructivismo en la práctica es realmente es fascinante, es uno de los enfoques que a mí más me agradan, me gustan. Creo en los colectivos, creo en ese tipo de construcción conjunta y me parece que el aporte que ellos dan sigue al día de hoy, ve que fueron hace bastante tiempo, el siglo pasado, y al día de hoy sigue siendo un desafío en este siglo. Entonces, de mi parte sería el aporte en este tema. Profesor. No, muchas gracias, María, por la explicación. Y con esto cerramos este ciclo de clases de enfoques educativos, esperando que sea de mucho provecho para ustedes y principalmente para la formación de futuros proyectos y nuestro proyecto del PEPS, ¿verdad? Entonces, esperamos que todo quede claro y vean los videos. Nuevamente los voy a motivar a que vean los videos para que puedan profundizar en la temática, ver ejemplos también. Y eso sería. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias.